Bienvenidos, bienvenidas un lunes más a 100 años con Fidel, este ciclo especial de Radio Centenario para poner en vigor el pensamiento y el accionar del comandante invicto. Hoy es lunes 13 de julio, saludamos en operadores, hoy hay cantidad de gente, está Valerio, Gonzalo y Emiliano, también encargándose de el streaming en YouTube, porque es una posibilidad, pueden escucharnos a través del aire de Radio Centenario o también en el canal de YouTube, es tan fácil como buscar Radio 36 o Centenario y ya pueden vernos por ese medio. Hoy 13 de julio vamos a hablar de el bloqueo, un proceso criminal contra el pueblo cubano que ha estado intrínsecamente relacionado a su historia, reciente, sobre todo después de la revolución. Para eso vamos a dividir el programa en dos partes. La primera vamos a estar hablando con Orestes Hernández, ministro consejero de la Embajada de Cuba, y en la segunda parte escucharemos directamente a Fidel, el canciller cubano, en sus últimas declaraciones en la ONU. Así que saludamos a Orestes. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto saludarlo. Un gusto. Yo lo conocí a Orestes personalmente hace unos meses, cuando él vino a la Federación de Estudiantes. ¿Qué? Espera, discúlpame, Sí. Discúlpame, compadre. Es que tenemos aquí un temita aquí de una interrupción eléctrica aquí, se nos ha complicado esto. Yo sé que están en el aire, así que te pido disculpas. Sí, tranquilo, no pasa nada. Pero se nos saltaron todos los tampones aquí eléctricos y no sabemos qué va a pasar, vinieron a buscar. Podemos hablar en otro. Disculpen la molestia y de los oyentes, pero no puedo dejar de hacer esto ahora. Bueno, no pasa nada. Recobramos la comunicación más adelante, ¿sí? Arrojo estrellas a mecharse contra vientos. El sueño ha desencadenado la canción, y la canción de hoy me sabe a juramento. La prisa lleva maravilla y lleva error, pero viajamos sobre rueda encabritada. He despertado en el ojo del ciclón, cuento millones de agujeros en el alma. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena, y canto de espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Seguimos acá en 100 años con Fidel. Obviamente hubieron unas cuestiones técnicas con respecto a la comunicación que se entienden perfectamente, así que en otra oportunidad contactaremos con el equipo de la Embajada de Cuba y otros cubanos con los que traeremos al programa a dialogar del pensamiento y del accionar del comandante Fidel Castro. Así que vamos a invertir los roles en el programa y vamos a presentarles directamente a Fidel Castro, su voz misma. Así que vamos y recordemos que el tópico del programa de hoy es el bloqueo criminal al que se ha sometido al pueblo cubano, impidiéndole acceder al comercio y al comercio con el resto del mundo y a ciertos productos de primera necesidad, alimentos, combustible, medicinas. Vamos a estar escuchando a Fidel Castro reflexionando y ahondando en este tema, en lo que ha significado para Cuba, a cuál es el símbolo del bloqueo mismo. En un discurso de clausura que se le encargó en el año 94, en el Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba,
que se realizó en La Habana y que sirvió de antecedente para los sucesivos eventos similares que se organizaron después. Podemos recordar que el último fue un encuentro internacional de solidaridad con Cuba y de antiimperialismo que llevó como nombre 100 años con Fidel, el 2 de mayo de este año, en el que asistieron más de 700 delegados, más de 30 países en representación y 152 organizaciones políticas. Pero volviendo al año 94, en este encuentro de solidaridad con Cuba, Fidel admite que, bueno, palabras textuales, el bloqueo se convirtió prácticamente en un punto central de este evento. Para entender de primera mano lo que ha significado este proceso, este complejo sistema, estructura jurídica con el que se somete a Cuba, que bueno, Fidel dice, ellos le llaman eufemísticamente embargo, nosotros le llamamos bloqueo, y no es embargo ni bloqueo, es guerra, es una guerra comercial contra la revolución, contra el mismo pueblo cubano, contra los símbolos de la revolución y lo que significa para el resto de los pueblos de Latinoamérica. Fidel rechaza las palabras suaves, los eufemismos, y llama a las cosas por lo que son. Y en este discurso que ustedes van a poder escuchar, analiza el complejo entramado jurídico que constituye el bloqueo y explica cómo Estados Unidos presiona y castiga a cualquier país o empresa que intente comerciar con la isla. Las restricciones son tan estrictas que impiden a Cuba comprar desde una simple aspirina hasta medicamentos más complejos, más avanzados, por ejemplo, para mitigar el dolor de los pacientes terminales. Fidel también en este discurso, en el año 94, señala la ironía de que al mismo tiempo Estados Unidos prohíba la entrada de productos básicos a la isla y al mismo tiempo se gastan millones de dólares para exportar propaganda antirrevolucionaria. Y por último, analiza el nuevo escenario internacional tras la disolución de la Unión Soviética. Recordemos, estamos en el 94, 3-4 años antes caía la Unión Soviética y el campo socialista. Y Fidel, analizando este contexto internacional, explica que el fin del mundo bipolar dejó a Estados Unidos como la única superpotencia. Pasan de un mundo bipolar a un mundo unipolar, lo que se convierte en un retroceso para las relaciones internacionales, comerciales, en el contexto mundial. Y recalca que la soberanía no se vende y deja una postura clarísima, que Cuba no va a cambiar la esencia de su modelo ni ceder en su soberanía. Así que escuchamos al comandante Fidel Castro Ruz en el año 1994, Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba, denunciando el bloqueo criminal contra la isla. Cuba, por su parte, ha tenido que reforzar sus defensas, adiestrar a otro 500.000 de ciudadanos como complemento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias por las continuas y provocadoras amenazas lanzadas por el presidente de Estados Unidos contra nuestro país y coreadas en distintos tonos por sus sucesivos secretarios de Estado, Haig y Schultz, y por su secretario de Defensa, Weinberger, en términos tan precisos y amenazadores que no admiten ninguna confusión. Se proclama abiertamente la decisión de la actual administración yanqui de apelar a cualquier medio para castigar a Cuba. ¿Castigarla por qué? ¿Acaso porque nuestro país, con recursos modestos, pero con profundo sentido de justicia social, ha dignificado como nunca antes al hombre y atendido sus necesidades de educación, salud, cultura, empleo y bienestar? ¿Acaso porque Cuba se mantiene invariablemente fiel al movimiento revolucionario, al principio de la solidaridad entre los pueblos, a la lucha decidida y firme contra el colonialismo, el neocolonialismo, el fascismo y el racismo? ¿Acaso porque nuestra patria ha sabido ejercitar una inconmovible política de cooperación con los países del tercer mundo y ha llegado incluso hasta a derramar su sangre por las justas causas de otros pueblos? ¿Acaso porque no nos vendemos?
¿Acaso porque no traicionamos nuestros principios? ¿Acaso porque no nos ponemos ni nos pondremos jamás de rodillas frente a los modernos bárbaros de nuestra época? Los imperialistas se consumen de odio y de impotencia frente a un país pequeño, laborioso, de vida humilde y digna como Cuba. ¿Cómo matar un ejemplo? ¿Cómo destruir una fuerza moral? ¿Cómo hacer arriar una bandera que ha resistido ya la hostilidad de 7 administraciones norteamericanas? 23 años ha durado ya el ilegal y criminal bloqueo económico yanqui contra Cuba, hecho sin precedente en el mundo. Persiste la base naval norteamericana de Guantánamo, con el único propósito de humillar a nuestro pueblo. Aviones espías de Estados Unidos vuelan constantemente alrededor de Cuba y en ocasiones violan descaradamente nuestro espacio aéreo. Peor aún, por diversas fuentes dignas de todo crédito, sabemos que la nueva administración de Estados Unidos ha dado instrucciones a la Agencia Central de Inteligencia de reanudar los planes para eliminar físicamente a dirigentes de Cuba, especialmente a su presidente. ¿Qué otra cosa podía esperarse de tan inescrupuloso gobierno? ¿Y qué tienen de extrañas estas cínicas prácticas imperialistas? ¿No lo planearon ya en el pasado y trataron de llevarlo a cabo en numerosas ocasiones otros presidentes? Según lo confirmó el propio Senado de Estados Unidos, todo intento será, sin embargo, inútil. Nuestra revolución no depende de hombres, depende de ideas, y las ideas no pueden ser asesinadas. Aunque queremos la paz en la región y trabajamos por ella, no capitularemos ante amenazas de ningún tipo. Podemos asegurarle a la séptima cumbre que los revolucionarios salvadoreños no podrán ser derrotados militarmente. Podemos expresarle nuestra convicción de que Nicaragua no podrá ser doblegada, y podemos afirmarle categóricamente que Cuba podrá ser exterminada, pero jamás intimidada ni vencida. Como dijimos hace ya 30 años, primero se hundirá la isla en el mar antes que consintamos en ser esclavos de nadie. Hemos podido ver, distinguida presidenta, estimados jefes de Estado o de Gobierno, de qué manera las situaciones regionales que amenazan a numerosos países en vías de desarrollo, participantes la mayoría de ellos en nuestro movimiento, resultan vinculadas, algunas veces de modo ostensiblemente arbitrario, a situaciones que se relacionan con la política guerrerista y los peligros de conflictos a niveles mundiales. Los mismos que hacen de la superioridad militar una precondición para negociar, los mismos que pretenden transformar a Europa, decenas de veces asolada por la guerra, en un nuevo territorio sembrado de proyectiles atómicos, los que elevan sus presupuestos militares a expensas de la seguridad social, de la educación, de la asistencia médica de sus propios pueblos y de la ayuda internacional al desarrollo, son los que realizan alianzas estratégicas con Israel, lo fortalecen y lo hacen más arrogante y seguro, los que se alían con Sudáfrica,
para proyectarse en el continente en función de sus intereses económicos y de su estrategia militar. Señor presidente, excelentísimos señores representantes permanentes, distinguidos delegados, contra Cuba. En medio de la muerte, en plena luz, 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 en plena luz. Bueno, se nos escapó un poco a Bruno Rodríguez, canciller cubano, que en unos minutos van a poder escuchar su intervención en las Naciones Unidas. Hasta ahora habían escuchado a Fidel, que rectifico, no es del 94, es del año 83, pero bueno, la línea es un discurso del año 83, cumbre del movimiento de países no alineados, pero la línea es la misma. Fidel se ha encargado desde el minuto 1 de la revolución, en el que se dan a conocer las sanciones, el bloqueo contra Cuba, de dar a conocer lo que está pasando, cómo se vive en Cuba. La línea ha sido la misma históricamente hasta el día de hoy, y es la misma línea también que replican los dirigentes y los representantes cubanos, ya sea en las Naciones Unidas, en los diferentes países en donde les toca representar a su país. Y bueno, y de la mano de esto podemos escuchar esta misma línea que se replica en defensa de la soberanía de los pueblos y denunciando fuertemente el bloqueo, la guerra, el ataque contra Cuba, de la mano del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, quien se encargó de representar a su país en un punto muy particular de la discusión en la Asamblea General. Era el punto 38, que se titulaba Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Esto pasó hace unos días nomás, 7 de julio de este año. Lo que significó, lo dicen los medios, también en Radio Centenario, por ejemplo, una victoria diplomática de Cuba en las Naciones Unidas. Por una amplia mayoría de países se votó a favor de debatir el bloqueo de los Estados Unidos. Así que los dejo con esta pequeña, un pequeño fragmento de la intervención total, 7 de julio de este año, al canciller cubano Bruno Rodríguez. Hacer poesía, aprendamos. Señor presidente, excelentísimos señores representantes permanentes, distinguidos delegados, contra Cuba, el gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo una guerra multidimensional, no convencional, que dura ya casi 7 décadas y se ha vuelto más cruenta y despiadada en los últimos 7 meses. Ahora se ha sumado el cerco energético, equivalente a un bloqueo naval, que es un acto de guerra. Se impide el acceso de suministros de combustible a Cuba, tanto de carácter comercial como humanitario, mediante amenazas directas, acciones coercitivas unilaterales e incluso el acoso o el amedrentamiento de buques tanqueros por medios navales militares de Estados Unidos. Se han producido reiteradas amenazas de agresión militar por los más altos niveles del gobierno estadounidense, y fuentes públicas describen opciones y preparativos bélicos. Al bloqueo económico, comercial y financiero se añaden acciones inéditas y de extremo carácter extraterritorial, como el uso de sanciones secundarias que siguen el macabro plan de provocar en Cuba una crisis humanitaria y la total desestabilización del país, que abran paso o fuercen la orden presidencial de una intervención militar imperialista que provocaría un baño de sangre
y cuantiosas pérdidas de vidas cubanas y estadounidenses. A la pregunta de si se seguiría intensificando la presión económica contra Cuba, el propio presidente Donald Trump respondió, y cito: "No creo que se pueda ejercer mucha más presión salvo entrar y destrozar el lugar". En estos meses se ha multiplicado el daño humanitario a nuestra población con el deterioro de la calidad de vida, la reducción de fuentes de subsistencia, la limitación a las potencialidades de desarrollo personal, familiar y social, la violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todo un pueblo en un acto de castigo colectivo. Son todos estos asuntos de alta importancia y urgencia que merecen no solo la atención, sino el más claro pronunciamiento de las Naciones Unidas y su órgano más universal y representativo, la Asamblea General, en virtud de su mandato de preservar la paz y la seguridad internacionales y de asegurar el disfrute de los derechos humanos. Las familias cubanas, en especial los niños y jóvenes, las madres, sienten el sufrimiento de prolongados e insoportables apagones o cortes de electricidad. Muchas veces, cuando falta la electricidad, falta también el agua potable. Saben de la angustia de la falta de un medicamento para un enfermo. Los agobia la carencia de alimentos o los altos precios de artículos de primera necesidad. La tasa de mortalidad infantil de 4,0 por 1000 nacidos vivos se ha incrementado a 9,9. Esto significa la muerte evitable en otras condiciones, disponiendo de equipos, dispositivos y tratamientos idóneos de 1.780 recién nacidos. El número de personas que mueren por cáncer en el país ha aumentado significativamente. En el caso de los niños y jóvenes, la supervivencia cayó de un 85% a un 65%. La tendencia coincide con los momentos más duros del cerco estadounidense. El bloqueo asfixia y mata de manera silenciosa. Atender este crimen despiadado es también una responsabilidad de las Naciones Unidas. El gobierno de Estados Unidos, y en especial su Departamento de Estado, difunden la mentira de que el bloqueo no se dirige contra el pueblo cubano, sino solamente contra el gobierno. Pregúntenle al pueblo de Cuba si sufre o no el bloqueo. Incluso pregunten a los diplomáticos, corresponsales y otros extranjeros que viven en Cuba. Hemos escuchado, en abuso de los procedimientos, la desvergonzada intervención del delegado de los Estados Unidos. No se ha referido a ninguno de estos temas que yo he mencionado. No sorprende, porque representa al gobierno autor de los bombardeos nucleares contra Hiroshima y Nagasaki, al responsable de decenas de intervenciones militares y el amparo de las más cruentas dictaduras militares en América Latina y otras regiones. Es el gobierno cómplice del genocidio que ocurre en Gaza, de la represión en las universidades contra los profesores y estudiantes que protestaron por ello. Es el gobierno de la militarización de ciudades con fines políticos, el de la brutal represión contra los inmigrantes, la cacería policial de ellos, la separación de niños pequeños.
No sorprende porque el señor delegado representa al gobierno autor de decenas de ejecuciones extrajudiciales en los océanos Pacífico, Atlántico, en el Caribe, con el pretexto de actos contra crímenes internacionales no demostrados. Son las autoridades responsables de la brutalidad policial contra manifestantes en este país y del crecimiento significativo de las muertes en detención. Representa al gobierno responsable de la existencia de un patrón racial diferenciado que discrimina de manera brutal a las minorías, en particular a las minorías afroamericana e hispana. De la población penal más numerosa, masiva del planeta, del sistema penal y penitenciario basado en patrones raciales diferenciados. Representa también al gobierno que paga salario inferior a las mujeres por el mismo trabajo. Me ha sorprendido la vulneración de las reglas de procedimiento de esta asamblea y el haber tenido que escuchar, antes de que la asamblea acordara sostener un debate, ese discurso. No sé si tendremos otro discurso de los Estados Unidos, que curiosamente fue el primer país que se inscribió en la lista de oradores, a pesar de que acaba de objetar que este debate tenga lugar. Es fundamental el cinismo de la delegación estadounidense en esta sala. Ha hecho una intervención de sustancia llena de gastadas mentiras para tratar de censurar a la Asamblea su derecho a debatir precisamente estas cuestiones. Quien abusó de las reglas de procedimiento para hacer imputaciones de sustancia, calumniosas pero de sustancia, minutos antes o incluso durante ellas fundamentaba el que este debate no tuviera lugar. Intentaba conculcar el derecho de la Asamblea General a tratar precisamente este tema. Trataba de ejercer un acto de censura que será posible en un campamento de boinas verdes, pero no en este magno recinto. No sé si escucharemos otra vez en esta sesión el gastado argumento del gobierno estadounidense, según el cual el cerco de combustibles contra Cuba no existe, que el bloqueo es una mera justificación del gobierno cubano para sus problemas, que los Estados Unidos solo ejercen el derecho de negarse a comerciar con Cuba y de aplicar un simple embargo bilateral. Es una falacia que no resiste el menor escrutinio, que contradice el actuar del gobierno estadounidense respecto a Cuba y respecto a todos los estados que ustedes representan. Es una mentira en la que no cree nadie, excepto el señor delegado que intervino, que cuente con mínima información o decencia que posiblemente le falten. Los daños del bloqueo, y voy a dar cifras nuevas, los daños del bloqueo en el periodo entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026 a precios corrientes ascienden a una cifra récord de 8.083 millones de dólares, un 7% mayor que el año anterior. El impacto acumulado desde su inicio alcanza 178.700 millones de dólares a precios corrientes. Claro que en estas cifras no puede incluirse
el impacto extremo del cerco, del bloqueo total de suministros de combustible a Cuba, que comenzó en el propio mes de febrero. Estos impactos son fundamentalmente resultado de acciones coercitivas extraterritoriales que violan las normas del derecho internacional, del comercio internacional y la libertad de navegación, además de vulnerar las prerrogativas soberanas de estados independientes que representan ustedes en su derecho a relacionarse con Cuba conforme a sus propios intereses y leyes. Escuchábamos al canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla en lo que significó esta victoria diplomática de Cuba hace unos días en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se logra por una amplia mayoría de países que se ponga el tema en discusión, abrir el debate sobre el bloqueo, y al parecer a algunos países les conviene que no se traten estos temas, que no se ponga el tema sobre la mesa, y ahí contundentemente responde la diplomacia cubana, y también apuntando directamente hacia la delegación estadounidense que sostenía la mentira de que el bloqueo no se dirige contra el pueblo cubano, sino contra el gobierno, y muy contundentemente el canciller cubano le responde: pregúntenle al pueblo de Cuba si sufre o no el bloqueo. Vamos a una brevísima tanda y nos encontramos en unos minutos para seguir 100 años con Fidel, este ciclo especial de Radio Centenario. Algo nos está pasando. Ayer te leí una mano y cada dibujo al verme me interrogó. 100 años con Fidel. Ciclo especial de Radio Centenario. Festival solidario con la 36. A los 100 años del nacimiento de don Aníbal Zampayo, poeta, cantor, guitarrista y arpista sanducero, voz del río Uruguay, de su gente y de las luchas por la liberación de los pueblos. Militante, preso político y exiliado. Memoria viva de nuestra tierra. Pasa mi río, caminito de cristal. Actuarán Rubén Olivera, desde Paysandú Los Zampayeros, Murga Cayó la Cabra, María Elena Melo, Laura Chinelli, Tina de Irrinzi, Javier Alves y Francisco Pancho da Rosa. Otro del agua. Viernes 7 de agosto a las 18 horas. Sindicato de Conaprole, Suárez y Agraciada. Bono colaboración 300 pesos, localidades limitadas. Adquirilo ya en Radio Centenario. Porque así la victoria será nuestra. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. En el centro de Montevideo, su vehículo merece estar en las mejores manos. Parking Ejido, ubicado en Ejido entre Mercedes y Uruguay, le ofrece estacionamiento seguro. Abierto de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Parking Ejido. Seguridad, comodidad. Los viejos amores que no están. A partir de julio, aquí en la 36, quincenalmente se emitirá Conexión Latinoamericana, programa conducido por el periodista Juan Carlos Vecino, con actualidad política, social y cultural del continente. Nos encontramos quincenalmente los lunes a las 19 horas a partir de julio, aquí en Radio Centenario, la radio imprescindible. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Hay un pueblo en Artigas de piedra y lata, ranchos de chapa. Marx, tesis sobre Feuerbach. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Marx y Engels, proletarios de todos los países, uníos por la reconstrucción de la izquierda que lucha. Unidad Popular. El pueblito sé que irá de ranchos de chapa. Seguimos compartiendo 100 años con Fidel. Ciclo especial de Radio Centenario. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme. Seguimos acá en la 36, gracias por seguir atentos al aire o al YouTube, al streaming de Radio Centenario. Seguimos hablando del bloqueo, seguimos hablando de Cuba, poniendo en vigor el pensamiento y el accionar de Fidel Castro. Ahora vamos a escuchar, vamos a pasar también lo van a poder ver si están en YouTube, un video del nieto de Fidel Castro, se llama Fidel Antonio Castro Smirnov, que es doctor en ciencias físicas y miembro de la Academia de Ciencias de Cuba, además de ser profesor titular de física nuclear y de investigación. Y además que utiliza su perfil, sus redes, su posición en la ciencia cubana para, promover y defender las ideas que tenía su abuelo acerca del desarrollo científico en la isla y sobre todo, a pesar del bloqueo, cómo Cuba se las ha apañado para poder seguir haciendo ciencia. En este sentido, les presentamos un video que se titula Cuba representa la física de la dignidad, del nieto de Fidel Castro, hablando de ciencias, hablando de bloqueo, hablando de la superación de un pueblo que lucha por seguir existiendo. Así que los dejamos con el nieto de Fidel Castro. Ilián además es mi sobrino, porque su papá, Juan Miguel, es mi hermano. Aprovechamos este escenario para enviarle un fuerte abrazo colectivo a Juan Miguel desde aquí, desde Asturias. Pero no es que sea mi hermano Juan Miguel hace 26 años, cuando aterrizó en Cuba con su hijo y llenó de gloria a la revolución. 26 años después sigue siendo mi hermano Juan Miguel y es mi hermano Elián. Y ahora que hablé del 26, me viene a la mente, Fidel nace en el 26. Tenía 26 años cuando atacó Moncada el 26 de julio. Fíjense las coincidencias. En el número 26, por suerte para ustedes, yo no heredé la capacidad de dar largos y brillantes discursos. Y por desgracia para mí, no heredé el don de la palabra, como Fernando, como Elián, como Juan, como Couso, como mis predecesores. Por eso me disculpo de antemano, porque traje algunas ideas por escrito. Compañeras y compañeros, amigas y amigos de Cuba en Asturias, nos encontramos en un mundo donde el orden unipolar está en agonía. Los imperios en declive no se retiran con elegancia, sino todo lo contrario. Hacen exactamente lo que estamos viendo. Secuestran presidentes constitucionales, imponen bloqueos energéticos, arremeten con sanciones a cualquier nación que se atreva a existir fuera de su órbita y una vez más amenazan a Cuba con una amenaza militar inminente. Asistimos a la normalización de una violencia que se ejerce sin oposición ni sanción por parte de la comunidad internacional. En el resto de Latinoamérica se despliega una estrategia de asedio dirigida a destruir cualquier alternativa política que escape al consenso neoliberal. Eso no es fuerza, eso es desesperación, como la que estamos viendo por ahí. Los dibujos animados hacen que las ideas complejas sean fáciles de entender y además
son increíblemente efectivos para enseñar y vender. Pero en lugar de contar... Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. En la física nuclear, cuando un material está bajo presión extrema, hay dos posibilidades: o se fractura o se densifica. Los que diseñaron el bloqueo contra Cuba calcularon la primera. Llevan más de 67 años esperando que nos fracturemos. Sin embargo, como troncos persistentes de raíces profundas, los cubanos seguimos de pie y seguiremos. Durante demasiados días ya, Cuba sigue teniendo las más oscuras noches desde el recrudecimiento del bloqueo energético impulsado por la administración Trump. La absoluta impunidad con la que se castiga colectivamente al pueblo de Cuba ante las miradas, unas veces morbosas, otras espantadas, otras tristes, pero todas quietas, de buena parte del mundo, encuentran su espejo en la impunidad con la que se continúa exterminando personas en Gaza, Cisjordania y el Líbano. Ambos son un indicio de lo que será ese mundo multipolar, cuyo nacimiento tantas izquierdas latinoamericanas han anunciado con ingenuos festejos. El día de hoy venimos de una sobremesa larga, de talleres y de una declaración que esta militancia acaba de escribir entre muchos de ustedes esta misma mañana. Llego a esta carpa que hoy es un poco Gijón y también es un poco Cuba, un poco memoria compartida, agradecido con el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, con la Asociación Lázaro Cárdenas y con cada organización que ha hecho posible este encuentro. Y llego con una certeza sencilla: no hemos venido a hablar del pasado, hemos venido a defender un futuro. Y me viene a la mente, alguien dijo que el futuro no se puede predecir, pero sí diseñar. Esa frase se la atribuyen a Lincoln, que sin tener evidencia histórica que la dijo, lo que parece que sí dijo es: the best way to predict the future is to build it. Perdónenme mi pronunciación, pero lo que dijo fue que la mejor manera de predecir el futuro es construyéndolo. En lugar de quedarnos con los brazos cruzados a ver qué pasa, continuamos hoy construyendo el futuro que queremos, construyendo la Cuba que viene. A mi lado tienen a Elian. Todo el mundo en esta sala recuerda su nombre por una batalla que Cuba entera libró para traerlo de vuelta a casa. Yo llevo otro nombre que también es de alguna manera una batalla, el de mi abuelo Fidel. En el año de su centenario, pero no hablo hoy solo como su nieto, sino como un hombre de ciencia que es parte de una generación, la generación del centenario de Fidel, a la que nos toca, en primer lugar, no dejarlo morir en el año de su centenario. Y principalmente es una generación que le toca definir si su legado se queda en la memoria o si sigue caminando. Y aquí entre ustedes se camina, porque lo que Elian y yo compartimos no es solo una infancia y una juventud marcada por Fidel y marcada por la revolución. Es la certeza de que Cuba no suelta a los suyos y de que la memoria, cuando es combativa, no mira hacia atrás, empuja hacia adelante. Porque el legado de Fidel no es un debate sobre el pasado, es un debate sobre el futuro. Y ese futuro, para entenderlo, permítanme regresar a la física. Soy profesor de física nuclear como lo fue mi padre, y aprendí de él y de mi abuelo que un país como un material puede leerse en términos de tensión y resistencia.
Sobre Cuba se aplica desde hace más de 60 años una presión diseñada con frialdad de laboratorio, a aislarla, a ahogarla financieramente, a apagarle la luz para que se fracture por dentro. Ese cálculo sigue vigente hoy, en 2026, a estas alturas de juego, con un bloqueo energético recrudecido y con amenazas de agresión que ustedes conocen bien, las mismas que golpean a Palestina. Y sin embargo, aquí seguimos, porque hay materiales que bajo presión sostenida no se fracturan, se densifican. A eso en la academia lo llamamos termodinámica. Aquí en familia lo llamamos terquedad, pero yo prefiero llamarlo por su nombre, la física de la dignidad. Esa física de la dignidad. $20 a que el nuevo director no sabe ni un cliente para el viernes. Yo vengo aquí para cantar la rumba de adoración, mi amor. Esa física de la dignidad tiene nombres propios en nuestra historia y muchos coinciden con el número 5 o que tienen 5 letras: Martí, Mella, Máximo Gómez, Frank País, Elián. Nuestros 5 héroes, aquí nos acompaña Fernando. Girón tiene 5 letras también, donde un pueblo recién armado derrotó una invasión en menos de 72 horas. La crisis de octubre, cuando Cuba entera se sostuvo firme al borde del abismo nuclear, sin pedir permiso para existir. El periodo especial, cuando cayó el 85% de nuestro comercio exterior de la noche a la mañana, y respondimos no con resignación, sino sembrando universidades y laboratorios en plena escasez. Cuba, con todos sus apagones, con todo el peso del bloqueo más largo y complejo de la historia moderna, desarrolló durante la pandemia 5 vacunas propias, no una, 5. Asimismo, científicos cubanos han diseñado terapias innovadoras contra el cáncer, como el anticuerpo monoclonal Nimotuzumab y la vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón Symavac EGF para tumores de pulmón, cuello y cabeza. Desarrollaron también, no sé si lo conocen, gotas nasales contra el Parkinson, contra el Alzheimer, Neuroepo basado en la eritropoyetina, única en el mundo, y un famoso tratamiento que evita las amputaciones debido al pie diabético, el Everpro P. Y si todo esto fuera poco, en medio del recrudecimiento del bloqueo energético y de las más terribles amenazas de bomba sobre nuestra patria, en mayo pasado, hace 2 meses, fue presentada Eversavax, una vacuna terapéutica de inmunoterapia activa, única en el mundo también, diseñada para el tratamiento de diversos tumores sólidos malignos. Mientras nos amenazan, nos bloquean y nos condenan, mientras asfixian como nunca antes a los cubanos, nuestros científicos crean vida. ¿Y para qué? Sino para poner paz entre los hombres. Han de ser los adelantos de la ciencia, como dijo Martí. ¿Por qué pudimos hacer eso? ¿Por qué pudimos hacer eso? No porque tuviéramos los recursos, no porque tuviéramos el hardware de los grandes laboratorios del norte. Lo hicimos porque en Cuba la salud nunca fue un negocio. Y cuando la salud no es un negocio, la ciencia tiene otra motivación. Y cuando la ciencia tiene otra motivación, produce otro tipo de ciencia. Mi abuelo Fidel lo dijo en el 1960. El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres y mujeres de ciencia. Y eso no era retórica, era arquitectura. Estaba construyendo una civilización donde el conocimiento sirve a la vida y no al mercado. Y se sembraron oportunidades a la inteligencia. Y no hablamos de lujos elitistas, hablamos de promesas hechas realidad, de salud y bienestar para nuestro pueblo. Y esta sala lo sabe. Un hombre que en plena Sierra Maestra, rodeado y sin recursos, ya estaba pensando en universidades, en laboratorios, en el médico en cada barrio,
Eso es lo que significa tener una idea más grande que las circunstancias. Ese conocimiento, esa manera distinta de entender para qué sirve la ciencia, para qué sirve el Estado, para qué sirve el desarrollo, eso es lo que Cuba y América Latina tienen que poner sobre la mesa del nuevo mundo multipolar. No solo nuestro litio o nuestro níquel, sino nuestra epistemología. Hay un fragmento de las palabras de mi abuelo Fidel que me gusta mucho recordar, que continuará siendo respaldada por hechos y realizaciones concretas. Fue en el año 93, uno de los peores años del periodo especial, año en que tocó fondo la crisis económica que siguió la desaparición del campo socialista europeo y el reforzamiento oportunista del bloqueo norteamericano contra Cuba. El comandante en jefe retomó la idea sobre las funciones de la ciencia en la economía en la inauguración del Centro de Biofísica Médica en Santiago de Cuba, cuando dio la tarea de que Cuba tenía que hacer el equipo propio soberano de resonancia magnética nuclear, a 3 años de que se hiciera en el mundo. Dice Fidel en el año 93, la ciencia y las producciones de la ciencia deben ocupar algún día el primer lugar en la economía nacional, pero partiendo de los escasos recursos, sobre todo de los recursos energéticos que tenemos en nuestro país, tenemos que desarrollar las producciones de la inteligencia y ese es nuestro lugar en el mundo, no habrá otro. Fin de la cita. Esto me lleva al núcleo de su filosofía. Como físico nuclear he dedicado muchos años de mi vida al estudio de la energía de enlace de los átomos. En el 2005, en su famoso discurso el 17 de noviembre en la Universidad de La Habana, Fidel dijo que nunca consideramos la fabricación de armas nucleares porque no las necesitamos, porque tenemos otro tipo de armas nucleares que son nuestras ideas y tenemos armas nucleares en virtud del poder invencible de las armas morales. Y esa es la energía que continuará impulsando a la Cuba que viene. Esta es la verdad científica más profunda que conozco. Nuestras armas nucleares no están diseñadas para matar ni destruir ciudades, están diseñadas para salvar vidas, destruir la ignorancia y para curar enfermedades. Nuestras ojivas son las vacunas que desarrollaron nuestros científicos y ese es también el legado de Fidel, ciencia y conciencia unidas. Han sido estos nuestros argumentos frente al bloqueo y quiero que se lo lleven esta tarde tal cual. Médicos y no bombas, como dijo Fidel, vacunas y no bloqueos ni amenazas. Ese sí es un armamento del que Cuba no se avergüenza. Y es también el que mejor dibuja la Cuba que viene. Porque la Cuba que viene, compañeros y compañeras, no es una promesa abstracta, es una Cuba soberana que no negocia su independencia. Una Cuba socialista que sigue apostando porque la salud y la educación no sean un negocio. Una Cuba que pese a los apagones y a las carencias de hoy, se empeña en ser próspera sin dejar de ser justa. Y una Cuba profundamente pacífica, no quiere esa guerra que nos están preparando, que están buscando que sea de la manera más barata posible, pero que jamás, Cuba jamás va a confundir la paz con la rendición. Esa es la Cuba que Elian y yo representamos esta tarde, cada uno con su historia. Por eso, el título de esta charla no me parece casual, la Cuba que viene. No hemos venido a pedirles lástima, ni a pedirles que nos recuerden. Les pedimos que caminen junto a nosotros. La soberanía no se negocia, es el oxígeno mismo de la nación. Y no hay bloqueo, por duro que sea, que la inteligencia y la dignidad de un pueblo organizado no encuentran cómo sortear. La memoria de Elian, la memoria de las luchas de Elian, la memoria de mi abuelo, la memoria de Moncada que en estos días se celebra en toda España en cada acto solidario, no es un monumento, es una brújula. Y esa brújula en 2026 apunta hacia una sola palabra que quiero dejarles hoy: la paz. Paz para Cuba, paz para Venezuela, hermana asediada con el mismo guión, paz también para Palestina,
una paz internacionalista sin renunciar jamás a la defensa de la revolución. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal. Escuchábamos a Fidel Antonio Castro, nieto de Fidel, hablando de lo que es su campo, el desarrollo de la ciencia, a pesar, y sobre todo de la medicina, a pesar del bloqueo, y cómo el desarrollo de una ciencia soberana en Cuba ha sido la forma que han encontrado los cubanos de evadir las catástrofes del bloqueo. Y bueno, sosteniendo que incluso comentando que hace un mes, a pesar del recrudecimiento del bloqueo y de las amenazas de invasión, se logró presentar una nueva vacuna elaborada por los cubanos. Y bueno, y pidiendo al fin de cuentas paz para los pueblos del mundo, paz para Cuba, para Venezuela, para Palestina. Así que bueno, nos estaremos reencontrando el próximo lunes acá en Radio Centenario. Ya queda poco para el aniversario número 100 de Fidel, el 13 de agosto. Así que bueno, seguiremos sosteniendo y poniendo sobre la mesa las ideas y el accionar del comandante Fidel Castro acá todos los lunes a la 1:30 en Radio Centenario. Nos encontramos. Tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad. El que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción, buena tormenta. Así finaliza esta entrega de 100 años con Fidel, el ciclo especial de Radio Centenario, reafirmando la vigencia del pensamiento y accionar del comandante invicto. Nos encontramos todos los lunes desde las 13:30 horas.